a tener. Entonces, si miramos aquí la parte del cono, venga, como estoy aquí de espacio. Ok, bueno, ¿qué tenemos del cono? Entonces, si miramos nuevamente el cono tiene el eje, ¿cierto? Un eje imaginario. Ese eje no hace parte del cono. Tenemos la generatriz, ¿cierto? Perdón, y esa generatriz me va a seguir una trayectoria circular. Va a ser un circulito, ¿cierto? Digamos que sería como la parte visible. Nuevamente a este lo llamo B y a este lo llamo O. ¿Listo? Y van a aparecer los 12 instantes del movimiento. Aquí voy a dibujar unos poquitos, así nomás. Y él sigue por la parte de atrás. El movimiento sigue por la parte de atrás. ¿Listo? Esa es como la estructura del cono que estamos viendo. ¿Sí? Entonces tenemos el vértice, tenemos la generatriz, los 12 elementos, la directriz y la base. Para nuestro caso, el proceso de construcción del cono va a tener la siguiente configuración. Siempre que tengamos el vértice en longitud real, digamos que este es el vértice, perdón, ese es el vértice y este es el eje. Siempre que el eje esté en longitud real, siempre que el eje está en longitud real, la base del cono va a estar como filo. Esta es la base. Y esta base va a estar aquí como filo. ¿Sí? Entonces, siempre que tengamos el vértice, el eje en longitud real, la base va a estar como filo. Si le colocamos la estructura del cono, aquí va a quedar la generatriz del cono. ¿Cierto? Esta sería la generatriz. ¿Cierto? Esta sería la generatriz. Si generamos el movimiento y los 12 elementos, más o menos va a quedar un elemento por aquí, va a quedar otro elemento por acá, por aquí de pronto nos queda otro, por aquí nos queda otro, otro por acá y otro por acá, ¿cierto? Así veríamos el cono si lo vemos de frente, ¿sí? Siempre hay que llegar a esta instancia, siempre hay que llegar a esa instancia. ¿A qué distancia? Cuando el eje esté en longitud real o la base esté como filo, pero siempre se van a complementar. Y dependiendo del tipo de cono, pues el ángulo que va a formar aquí va a ser un ángulo recto, ¿cierto? Una vez ya llegamos a esta instancia, perdón, lo que hacemos es sacarle una paralela a la base, ¿cierto? ¿Por qué tengo una paralela a la base? ¿Qué pasa cuando yo le saco una paralela al filo? ¿Qué va a aparecer aquí? Pues en esta vista tiene que aparecer la base. ¿En qué? En tamaño real. ¿Sí? Y aquí en esta vista se supone que tiene que aparecer la arepita o la circunferencia del tamaño real de la base. Obviamente, si es una base circular, tiene que aparecer un círculo, ¿cierto? Y aquí es donde vamos a expresar, ahora sí, en detalle, los 12 elementos. Y en esta esquina va a quedar el O y el B, ¿cierto? Primero estoy viendo O y estoy viendo el vértice, ¿listo? Y aquí es donde de forma detallada yo voy a sacar cada 30 grados los 12 elementos, ¿sí? ¿Sí? Ese sería el cono visto desde abajo. Igual, no hay problema. Si yo quiero, perdón, voy a hacer un poquito más la cámara para que no quede tan pegado. ¿Sí? Ok, listo. Entonces, yo puedo sacar la paralela por la base o puedo sacar la paralela por el vértice. No hay problema. Siempre y cuando esta paralela sea, ¿cierto? Que ese plano sea paralelo a la base. Igual aquí puedo construir lo mismo, la circunferencia y los 12 elementos. ¿Listo? No importa, para cualquier lado se vaya. Entonces, ¿qué consiste en la construcción de conos y cilindros? Buscar la forma de llegar aquí. Necesito llegar, ese es el objetivo del ejercicio. Necesito llegar a esa estructura, ¿cierto? Entonces, ¿cuándo llego acá?
obligatoriamente llega acá cuando va a tener el eje en longitud real o la base como filo, ¿cierto? Hay que llegar a este instante. Esa es como la estructura de la construcción de conos y cilindros. ¿Por qué la estructura? Porque una vez usted llega a este plano o a esta vista de proyección donde está la estructura del cono, simplemente sacarle una paralela a la base, formar los dos elementos, lo necesitamos enumerar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 y 12, ¿cierto? Necesito generar los dos elementos y me devuelvo para estructurar el cono y ahí ya lo pasaría a las vistas que haga falta, ¿cierto? Porque no sabemos en qué vista está esto. Ejemplo. Aquí tengo otro ojito. Voy a tomarlo así. Digamos, lo hago a mano alzada y después ya miramos un ejercicio con escuadras. Entonces digamos que aquí tengo superior y frontal. ¿Listo? Y el eje voy a marcarlo con este colorcito rojo. Entonces tengo el eje, decir que este es el vértice y por aquí está O. Y por acá tengo el vértice y por aquí tengo O. Listo. Entonces, ¿a dónde hay que llegar? Entonces siempre van a decir qué tipo de figura es. Ah, bueno, construya un triángulo, ¿cierto? Perdón, un triángulo, un cono circular recto. Son como los tres parámetros del dibujo. El cono es la figura, circular es la base y el recto es el ángulo. Esos son como los tres parámetros del cono. Listo. Entonces, siempre hay que llegar a esta estructura. Entonces, tengo que buscar una vista donde este elemento se encuentre en longitud real y cuando esté en longitud real, ¿qué va a pasar? La base debe estar formando 90 grados. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, si este es un ejercicio cualquiera, este eje no está en longitud real. Entonces, ¿qué tengo que hacer para que esté en longitud real? Ah, bueno, para que quiero que esté en longitud real, le saco un plano paralelo. Recomendación de una vez, como aquí no se va a formar la arepita, no peguen las auxiliares tan cerca al eje porque les va a quedar cota negativa. Entonces, un ejemplo. Listo. Aquí pongo el eje, el plano de referencia. Listo. Por distancias proyecto el punto O, perdón, el punto B. Por aquí quedó el vértice. Por aquí quedó O. Y aquí me quedó el eje en longitud real. Ya llegué al objetivo, que era encontrar el eje en longitud real. Entonces, si el eje está en longitud real, automáticamente la base debe estar, ¿qué? Como filo, formándome 90 grados. El filo de la base. ¿Sí? Ya tengo la estructura del cono, ¿cierto? Antes de formar aquí los elementos, no los puedo formar porque no sé qué tan grande es la base. Entonces tendríamos que sacar una paralela a la base. ¿Sí? Por distancias pasamos BO, digamos que aquí está OB como punto, y me tiene que dar un parámetro para la base. Ah, bueno, que el diámetro del cono es de 3 centímetros. Ah, bueno, entonces hacemos un círculo de diámetro 3. Voy a tocar aquí, bueno, va a quedar aquí mordido. Hacemos un círculo de diámetro 3, ¿cierto? Por acá. Entonces aquí va a ser el círculo de diámetro 3. Cuando ya tenga el círculo de diámetro 3, ahora sí, divido en 12 partes iguales. Y comenzamos a unir al vértice. Chan, 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 chan. Ya teniendo el tamaño real del plano, que ese sería el tamaño real de la base, ahora sí ya me puedo devolver para encontrar qué tan grande va a ser el cono. Me devuelvo por alineación, formamos los 12 elementos y formamos aquí el conito con sus 12 elementos. ¿Listo? Ya teniendo, mire que esta es la estructura principal. Hay que llegar a este instante. O sea, básicamente hay que llegar a este instante. Esta es la vista que me da la estructura del cono. El resto es esta para encontrar el tamaño real de la base. Y esta ya sería por terceras distancias devolverme para montar la base del cono. Aquí ya sería ver el cono. Ya miramos visibilidad y todo eso. ¿Cierto? Y aquí ya encuentro el cono construido ya como girado, como en isometría. Y lo mismo pasaría aquí. Aquí ya aparecería el cono construido
con sus elementos y aquí los elementos invisibles. Ya, listo. Ese es como lo que vamos a hacer, ¿sí? Vamos a llegar a este instante, llegar a una vista donde tengo la estructura del cono, esta es la parte estructural. En esta vista lo que yo hago es construir. Esta es la vista principal. Hay que llegar a esta instancia, ¿cierto? Cuando llegue a esta instancia, busco el tamaño real del plano, busco los 12 elementos y me devuelvo con los 12 elementos. Aquí tienen que haber 1, 2, 3, 4, ¿cierto? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Listo? Los 12 elementos y 12 elementos me devuelvo. Entonces, en pocas palabras, siempre van a estar pasando alrededor de 12 elementos más el vértice 13 puntos por todas las vistas. Y hacemos análisis de visibilidad. Pero la parte principal, jóvenes, la parte principal de lo que estamos haciendo es llegar a esta instancia. Y después debe aparecer un dato del diámetro, que el punto está no sé en dónde, que el radio es de no sé qué más. Debe haber un valor, un parámetro para que nos den esto, cuánto es el tamaño real de la base, qué tan grande es la base. ¿Listo? Preguntas, preguntas, preguntas. Ninguna. Listo. Vamos a hacerlo ahora sí bien bonito. Busquen el ejercicio número 87, el primerito de las guías. El primero. ¿Ya lo tienen? Todos, levanten la mano. Listo. Julián, bien. Fue el primero. Tiene un 5 de apreciativa. Bueno. Ahora sí comenzaron a levantar la mano, ¿no? Qué belleza. Bueno, pónganle cuidado al ejercicio. Busquen el 87. Me dice... Bueno, voy a mirarlo aquí primero para mirar el texto y después sí, para que no quiero que le quede la imagen tan pequeña. Dice, construir un cono circular recto. Entonces ya sé que la figura que voy a construir es un cono recto, ¿cierto? Perdón, no había necesitado lápiz. Estaba trabajando con... Listo. Entonces, siempre traten de pensar, de imaginarse, de proyectarse qué información me están dando. Entonces me dicen, un cono circular recto. Bueno, entonces ya sé que es un cono circular y aquí está recto y la base debe ser un círculo. A esto hay que llegar, ¿sí? A esa imagen hay que llegar. Listo. Y me dicen, teniendo en cuenta que el punto A pertenece a la directriz. Bueno, ¿dónde estaría la directriz? Entonces, el punto A debe estar por aquí en algún lado de estos, ¿cierto? ¿Dónde debería el punto A? Digamos aquí. Aquí estaría el punto A. ¿Dónde estaría el punto A en el cono? Bueno, el punto A en el cono debería estar por acá, ¿cierto? Voy a hacerlo, no sé si está muy pequeñito ese borrador. Bueno, venga, lo hago más grande, porque ese es como entender un poquito a dónde hay que llegar. Listo. Entonces, ¿a dónde hay que llegar? Entonces, según la información, voy a rayarlo por aquí, mejor. Me dice que tengo que construir un cono circular recto. Entonces, recto quiere decir que el instante o la estructura del cono es esta, donde esto es el eje, ¿cierto? Me dice que el punto A pertenece a la directriz. Entonces, si esta es la estructura, hay que llegar cuando encuentre la arepita, el tamaño real de la base. ¿Dónde estaría el punto A? El punto A debe estar por aquí, puede ser. No sé en dónde, pero es una posibilidad. En algún punto de esta circunferencia debe estar A. ¿Listo? ¿Dónde está en esta vista? Bueno, el punto A en esta vista debe estar en alguna parte de esta línea. Recuerde que esto es base, esta es la directriz, viéndolo en esta estructura, esta base y esta directriz van a ser el mismo elemento. Quiere decir que el punto A debe estar por acá en algún lado. ¿Listo? Ese es como el boceto imaginario que tenemos que hacer antes de empezar el ejercicio. Bueno, ok, bueno. Listo. Busquemos qué elementos tengo. Bueno, tengo
el eje, vamos a marcar aquí el eje con un colorcito. Se supone que el eje es una línea imaginaria, entonces vamos a hacerla bien suavecita. Ese es el eje y aquí tengo el eje. Listo, ahí tengo el eje. Ese punto A es el punto A que está por la directriz, quiere decir que por acá debe estar en una parte debe estar el círculo. Listo. ¿A dónde hay que llegar? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? ¿Cuál es la finalidad del ejercicio? Hay que llegar a la estructura del cono. Necesitamos llegar a este instante. Entonces analizo qué tipo de línea es. O sea, quiere decir que me voy por información de la línea. ¿Qué tipo de línea es? Esta línea es oblicua. Entonces necesito llevarla a longitud real. Pues para llevarla a longitud real, le vamos a sacar una ¿qué? Una paralela. Espero que tengamos suficiente espacio. Y saco mi auxiliar. Listo. ¿Qué puedo proyectar? Bueno, lo único que puedo proyectar por el momento es el O, que aquí lo tengo, el punto A, que aquí lo tengo, y el punto vértice. Y el punto del vértice. Listo. Manejo de distancias. El punto vértice está a 1,5. Esto me sobra. El punto O, por alineación, se encuentra a 3,5. Listo. ¿Qué quiere decir? Que aquí tengo el vértice y aquí tengo O. ¿Listo? Y quiere decir que el eje viene por acá. Listo. Este eje se encuentra aquí en longitud real. Listo. ¿Qué hago ahora? Ya tengo ese eje en longitud real. ¿Qué puedo hacer? ¿Quién me dice? ¿Se lleva a punto? Se lleva a punto. Haría algo antes. Trazar lo del filo a 90 grados. Perfecto. Siempre que el eje esté en longitud real, la base debe estar como filo y formándome 90 grados. Si es un cono recto, la base debe estar aquí formándome 90 grados. Voy a hacerla con lápiz. Aquí tiene que estar formando 90 grados. Voy a borrar lo que tengo ahí. Listo. Entonces, mire dónde quedó el A. El A debe estar sobre esta línea. Entonces ya encontré el punto A. Por aquí está A. Listo. Ya tengo el filo. Pongámosle aquí filo. ¿Qué hago después del filo? ¿Qué hacemos después del filo? Una paralela. Exactamente. ¿Una paralela para qué? Para ver la base en tamaño real. Entonces sacamos aquí la paralela. Listo. Y ahora sí paso distancias. Siempre, jóvenes, nunca construyo el cono aquí. ¿Por qué? Porque no sé qué tan grande es el cono. Hasta que no construya usted la acá, no sabe qué tan grande es. Entonces necesitamos pasar aquí las distancias del eje. Pasamos las distancias del eje, proyección perpendicular, y pasamos nuestro punto A. El punto A, bueno, vamos a pasar distancias. Quiere decir que por aquí está, aquí en este punto quedó nuestro eje que se llama OB. Primero veo el O y después el B. Y la distancia de A.
Distancia de A. Listo, aquí quedó nuestro punto A. Listo. Ahora, ¿qué tengo que hacer? ¿Quién me dice? Hacemos ¿qué? La base en tamaño real, los 12 elementos. El monto del centro en O, siempre en O, no en B. Lo que pasa es que ahí coincide. Un poquito más la hoja que no se ve. Ok, sí, perfecto. Listo. Monto el centro en O. El O es el centro de la circunferencia. Lo que pasa es que aquí coincide con B, pero la referencia es el O. Haciendo centro en O, con el radio de A, hacemos la arepa. O la base en tamaño real. ¿Sí? Listo. Mira, aquí casi nos da cota negativa, ¿cierto? Casi nos da cota negativa. Solo aquí, listo. Casi nos da cota negativa. Alcanzó un poquito. Quiere decir que aquí cuando metamos acá la curva se nos va a meter acá un poquitico. ¿Listo? Pero no pasa nada. Entonces ya tengo aquí la base en tamaño real. Este sería el tamaño real de la base. ¿Listo? Cuando vamos a sacar los 12 elementos, lo que vamos a hacer es sacar los ejes. ¿Qué quiere decir? Los cuadrantes del círculo. Voy a sacar una línea de referencia paralela y una línea de referencia perpendicular. ¿Sí? Listo. Esos son nuestros ejes o los cuadrantes del círculo. Ahora sí, divido en 12 elementos, cada 30 grados. 10, 20, 30 por aquí, 10, 20 y 30 por acá. Entonces, atraviesa de lado a lado. Y aquí el otro, creo que era este, atraviesa de lado a lado. Listo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Llevo 8. Ahora para el otro lado otros 30. 1, 2, 3. Y 1, 2 y 3. No importa que el punto A no me quede amarrado a un elemento. No tiene nada que ver. Listo. Ahí tengo los 12 elementos. Los vamos a enumerar. Para mí este es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 y 12. Estos serían los 12 elementos del cono. Ese es el proceso de construcción. Hasta aquí es lo complejo del cono. Lo complejo es llegar a buscar esta estructura y buscar el tamaño real del plano. El resto es procedimiento, es pasar distancias. Entonces, ya la equivocación es que se equivoque o se confundan con la visibilidad o una distancia mal pasada. Profe, una pregunta, ¿cómo se dividió el círculo en las 12 partes? Ah, con ángulos de... Un poco, se me cortó el video. Oh, tranquila. Es ángulos de 30 grados. Entonces, lo primero que hago para ser ordenado, saco un eje en la misma dirección, ¿cierto? Perpendicular. Saco otro eje paralelo al plano. ¿Listo? Y cada segmento lo divido a 30 grados. 30, 60, 90, ¿cierto? Y 90 por 4 me da 360. Entonces, lo que hago es con la escuadra, la monto sobre el eje, cuento 30 grados y atravieso de lado a lado. Cada 30 grados con la escuadra. ¿Listo? Ok, listo. Ya tenemos la base en tamaño real. Ya tengo los 12 elementos y me voy a devolver a la base. ¿Listo? De pronto nos hizo falta aquí como más espacio, pero bueno, ¿qué más da? Entonces, de forma perpendicular. Algo interesante, como está trabajando ordenado, el 9 va a coincidir con el 5. El 8 va a cuadrar con el 6. El 3 va a cuadrar con el 11. Y el 12 va a cuadrar con el 2. Quiere decir que no tiene que pasar muchos puntos, ¿cierto? Entonces, aquí me devuelvo acá. El 12 lo devuelvo aquí. El 1 lo devuelvo por acá. Igual el 9. El 8, 6. Y el 7.
Listo. Ya tengo el tamaño real de la base. Ahora sí ya tengo la base como filo en su verdadera forma. ¿Qué tan grande es? Va desde aquí hasta acá. Y voy a comenzar a montar mis 12 elementos. 1. Aquí vienen 2. Aquí vienen 2. Aquí también vienen 2. Me queda encima del eje. Otros 2 acá. Otros 2 acá. Y el último de aquí. Ese sería mi conito. Le colocamos nombres y números porque necesito pasar distancias. Ese sería el número 1. Aquí quedaría el 12 con el 2. Aquí el 11 con el 3. Aquí el 10 con el 4. 9 con el 5. El 8 con el 6. Y aquí el 7. ¿Listo? Ese sería, digamos que esto es lo más complejo. Llegar hasta ahí. Entonces, los espero hasta ahí. Por favor. Pasen el eje a tamaño real, a longitud real, sacan la perpendicular, el punto A donde me cortó, sacamos la paralela a la base, pasamos el origen o el centro de la base, O, aquí me queda OB, paso el punto A por distancias y a partir de A hacemos la ¿qué? La circunferencia. Saco los 12 elementos cada 30 grados, los monto sobre el filo y formo la estructura del cono. ¿Preguntas hasta ahí? Profe, una pregunta, ¿el filo qué medida tiene? El filo aparece en el momento en que usted haga la arepita. No, sí, profe, pero el filo, o sea, el filo que tenemos ahí pintado, la línea, ¿esa línea qué medida tiene? Es que acá mis perritos empezaron a ladrar y no escuché, solamente tracé la línea, pero no sé cuánto tiene de... Ok, póngale cuidado. Listo. Ella aparece por construcción de esta vista. ¿Qué quiere decir? Usted tiene el eje aquí, este es el eje. Después de que tiene el eje, saca el plano perpendicular, que sería la base, pero no sé qué tan grande es. Lo deja solamente estructurado. Manda el punto A donde me corta esa línea y desde aquí, ya con la paralela que va a sacar, va a pasar esta distancia de A a acá. Esta A es el que le da el tamaño de la arepa. Y al devolverse, él le dice qué tan grande es aquí la base. O sea, hasta ok, depende del punto de... Exactamente. De los extremos de la circunferencia es el que le va a devolverse y le va a decir qué tan grande es el triángulo acá. Entonces, hasta listo, que no construya aquí, no sabe qué tan grande va a ser el cono acá. ¿Listo? ok. Listo, profe, gracias. Bueno, pues, 5 minutos para que me alcance. ¿Sí? Entonces, busquemos, perdón, ya, busquemos aquí otro lapicito de color diferente. Listo. Entonces, ¿qué tenemos acá? Entonces, la directriz va a ser el borde. En esta vista es, perdón, esta es la directriz, ¿cierto? El área va a ser la base. ¿Listo? Estos van a ser los elementos. Por aquí me va a quedar el eje. El eje es el centro. Ahí el eje va a estar, aquí está eje como punto. ¿Sí? El eje como punto. El eje como punto. En esta vista, aquí tenemos la generatriz. Van a haber dos generatrices. Esta es una y esta es otra. Entonces, esta es generatriz. ¿Listo? Esta es la generatriz. Aquí va a quedar el eje. ¿Listo? Esta de acá es otra generatriz.
Entonces llamamos generatriz al elemento externo. ¿Listo? Esta es otra generatriz. Aquí tenemos el plano como filo va a ser directriz. ¿Listo? Y también aquí va a ser la misma, el plano como filo, también va a ser la base. Bueno, aquí tengo el vértice. El vértice. Los elementos. ¿Listo? Esos serían, ¿qué elementos nos faltan? Ya tengo generatriz, tengo vértice, tengo el eje, tengo elementos, tengo base, tengo directriz. Listo. Ok, ahora ¿en qué consiste el ejercicio? Simplemente buscar la forma de volvernos y analizamos visibilidad. Aquí algo fácil es que las proyecciones vienen por parejas y la distancia del eje para acá va a ser la misma distancia del eje para acá. Entonces va a ser muy fácil el montaje del conito. Entonces pasemos las distancias a esta vista. ¿Listo? Entonces que me paro, que me queda más fácil. Elemento 1, 12.2, 11.3, 10.4, 9.5, 8.6 y aquí va a quedar el 7. Listo. Ya proyecté y ahora vamos a comenzar a pasar distancias. Lo que le digo, con el compás es más rápido. Voy a tomar el 10 que me quedó en el borde para no complicarnos la vida con ese bordecito. Quiere decir que el 10 quedó acá. ¿Listo? Entonces lo que mide el 10 para allá va a medir el 4 para acá. Siempre van a tener la distancia de aquí para acá van a ser iguales a los de aquí. ¿Cierto? Por la división que tiene acá los elementos. Esta distancia de acá es la misma que va acá. Aquí me falta estirar un poquito más esta proyección. Entonces aquí me quedó el 4. En los extremos viene quedando, aquí viene quedando el 7 y acá viene quedando el 1. Listo. Hacemos el 8. La distancia de 8 obviamente va a ser la misma distancia, ¿cierto? Del 12. Entonces vienen por parejitas y aparte de eso viene por simetría. El 8 y el 12 van a ser iguales. Entonces la proyección del 8 es esta. Aquí. Y la proyección del 12 también va a ser la misma. Aquí, listo. Igual, lo que hay de aquí para acá se repite hacia acá. Listo. Y el 9, que es más pequeñito. Casi no cuadra el compás. Aquí trabajamos de forma mixta. Si no es con el uno, es con el otro. El 9 y el 11. Y esta distancia de acá, igual a la que está aquí. Listo.
Ya tengo los 12 puntos, los voy a enumerar. Este es 1, aquí tengo el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, aquí me quedó el 10, el 11 y aquí el 12. ¿Listo? Esos son los 12 elementos. Perdón un minutico que me está escribiendo un estudiante que está en quiz. Perdón. Escuchen ahí. Listo. Qué pena con ustedes. Listo. Ya tengo los 12 elementos. ¿Qué es lo complejo que viene ahorita? Es el montaje de la visibilidad. ¿Cómo se ve el cono? Hay algo interesante en este tipo de temas, es que solamente hay 2 respuestas. ¿Qué quiere decir? Busquemos por acá mi borrador. Quiere decir que el cono se puede ver de la siguiente manera. El cono se puede ver que esta parte sea visible y esta parte sea invisible, ¿cierto? Quiere decir que los elementos visibles son estos. ¿Sí estamos de acuerdo? Y los de aquí serán elementos invisibles. La parte de atrás. Esa sería una posibilidad. La otra posibilidad, al contrario, que toda la base se vea. Toda la base se ve, ¿cierto? Entonces, si la base se ve, esta base es una superficie, ella me va a tapar lo que quede por dentro de ella, quiere decir que los elementos visibles van a ser estos, ¿cierto? Y lo que salga de aquí va a ser punteado, ¿sí? No hay más opciones, son esas 2. ¿Qué quiere decir? Nunca va a aparecer esto. Que usted tenga esta parte visible y esta parte punteada, nunca va a pasar así, ¿cierto? Quiere decir, otra vez, 2 posibilidades. Así o así, ¿sí? Entonces quiere decir que si es así, esta es la base, veo la base. Aquí la base no se ve. Los elementos visibles serían estos que me llegan acá. Estos serían los elementos visibles. Y para este caso, estos serían los elementos visibles, ¿sí? Solamente hay estas 2 posibilidades para hacer visibilidad del cono. No hay más opciones, ¿sí? Entonces, digamos que a nivel de visibilidad no es complejo, ¿sí? Entonces esto, qué pena, me tiene aquí un chino preguntando cosas. Entonces, necesito mirar cuál de estas 2 visibilidades es. Entonces, nos volvemos a nuevamente al ejercicio. ¿Qué tipo de visibilidad hay? Entonces, recuerde que el rayo visual usted lo manda de aquí para allá. ¿Listo? Entonces, quiere decir que aquí está el cono. Aquí está la superficie del cono y aquí está la base. Pregunta, si usted mira de aquí para allá, ¿es posible que usted vea la base? ¿Veo la base si su rayo visual está en esta dirección? No. Ok, la base no se ve. ¿Cómo sería si la base se viera? Entonces, ok, miremos por acá, listo. Entonces, si la base se ve, quiere decir, si esta es la auxiliar, quiere decir que el vértice está aquí, el lobo está aquí, y esta sería la estructura del cono, ¿cierto? Entonces, si usted manda el rayo visual hacia acá, este es tu rayo visual, tú la base si la ves. Entonces, la base la voy a ver, entonces se ve la base, y aquí quería la visibilidad del cono, ¿cierto? Pero la otra posibilidad es lo que está pasando ahorita. Yo tengo aquí, ¿cierto? El cono va en este sentido, ¿sí? Aquí está la base como filo, mi rayo visual va para allá, la base no la puedo ver porque esta superficie me la va a tapar. Entonces, quiere decir que la base no la veo, quiere decir que va a quedar la base invisible. Entonces, esas son las 2 posibles respuestas que se van a generar. Entonces, volvemos acá. Entonces, como la base no se ve, entonces quiere decir que esta parte del plano va a ser invisible. ¿Listo? Entonces, Profe, qué pena. señora, ¿te escuchó?
Y si le puede permitir el acceso a Karen. Ah, Karen, ya Oh, la vi. Gracias. Listo. gracias. Muy gentil. Entonces, tenemos los puntos. Si los quiere, los puede unir para ir formando el cono. No sé cómo es la visibilidad, pero a lapicito los puede ir uniendo para ir formando acá la estructura del cono. ¿Sí? Eso no me va a cambiar nada. Ahorita le resalto visibilidad. Listo. Ese es el cono ahí. Entonces, ¿qué es visible? ¿Qué es visible de acá? Entonces, repito. Si usted puede ver la base, entonces, si la base se ve así. ¿Cierto? Si la base no se ve el cono, esta se ve, pero esta no. Entonces, esas son las dos posibilidades, que la base se vea o que la base no se vea. Los elementos visibles de este serían estos y aquí los elementos visibles de este serían estos. ¿Sí? Entonces, si otra vez, si yo mando el rayo visual, esta base que tengo aquí va a estar tapada por esta superficie, la base no se ve, entonces sería esta respuesta. ¿Listo? Otra forma de analizarlo. Si usted mira aquí el elemento más cercano, que es B1, usted lo revisa, ¿dónde queda? Si B1 me está quedando aquí o B1 me atraviesa todo el cono. ¿Sí? Si B1 está acá o B1 me está quedando ahí. ¿Cierto? Que esa puede ser otra posibilidad. Si usted mira el elemento más cercano, mandamos rayo visual. El primer elemento que veo debe ser visible, ¿cierto? ¿Quién es el primer elemento que veo? B1. Ah, bueno, entonces quiere decir que B1 es visible. Entonces, si B1 es visible, quiere decir que todas estas van a ser visibles, ¿cierto? ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Hasta dónde va a ser visible? Hasta el último elemento. Entonces, este elemento no es el último, entonces sigue siendo visible. Este elemento, aquí me quedó, bueno, en mi caso me quedó el 10 casi conectado con, hasta el 10 sería visible, ¿cierto? Acá sería visible hasta el 3 y hasta el 4. Hasta acá iría la visibilidad del cono. Esa sería la parte visible. Cierro la figura o cierro la base. No me interesa que lo hagan con escuadra, lo voy a hacer a mano alzada. Primero lo hago a lápiz para mirar que me quede bien bonito. La circunferencia, listo. Y acá la circunferencia cerrando. ¿Listo? Ah, bueno, ahora sí ya más o menos quedó. Entonces, este sería la base, visible. ¿Hasta dónde? Hasta acá. Y esta sería la parte invisible. Listo. Esa sería mi visibilidad del cono. ¿Sí? Esa sería mi visibilidad del cono. ¿Qué me falta? Bueno, los elementos de acá, pero me están coincidiendo con estos, entonces no se alcanzan a ver los que vienen aquí invisibles casi. Este no me alcanza a ver y este de pronto se alcanza a ver aquí un poquitico y pare de contar. ¿Listo? Esa sería la visibilidad del cono. ¿Sí? Entonces, lo que le digo, solo hay dos posibles respuestas. ¿Se ve la base o la base no se ve? Pare de contar. ¿Listo? Lo pueden hacer de esa forma. Manda su rayo visual. ¿Veo la base? Ah, bueno, la base no se ve. Es esta respuesta. La base sí se ve. Sería esta respuesta. ¿Listo? Otra forma de comprobar. Mira el elemento más cercano. Si el elemento más cercano me atraviesa la base, es esta, me atraviesa toda la figura, es esta respuesta. Si queda solamente hasta acá, sería esta respuesta. ¿Listo? Esa sería la visibilidad del cono. ¿Cierto? ¿Preguntas hasta ahí? Profe, Señora. ¿puede repetir lo último de la visibilidad? Ok, listo. Venga, le busco otro papelito que esté en blanco. Listo. Chun. Ok. Bueno, entonces voy a plantear aquí, más o menos tengo, aquí vengo el eje y aquí están los 12 puntos. Uno acá, otro aquí, otro por acá, otro acá, otro acá. Chun. Aquí están
los 12 puntos, ¿cierto? Y hipotéticamente aquí estarían los 12 elementos. No sé cómo es la visibilidad, pero acá vienen el cono. Listo. Digamos que este es el elemento número 1. Y aquí me quedó el 2 para mí, creo que me quedó acá, y aquí el 3, aquí el 4, aquí el 12. Listo. Aquí viene el auxiliar. ¿Listo? Y aquí viene la estructura del cono. El cono está aquí estructurado de esta manera. Y este elemento es el elemento 1. ¿Listo? Y aquí viene la estructura del cono. Si este es 1, aquí me quedó el 7. ¿Listo? Y aquí viene la arepita. Listo. Entonces, hay dos posibilidades para analizar la visibilidad. Uno, mirando si puede ver la base. Entonces, de aquí para allá, aquí tengo un cono. A ver si tengo por aquí un cono que me sirva de referencia. Bueno, no tengo una figurita de cono. Entonces, esta base que tengo aquí, esta es la base como filo, ¿cierto? Este es el filo. El rayo visual no lo puedo ver. ¿Por qué? Porque esta superficie me la va a tapar. Entonces, la base no se ve. Entonces, si es un cono que la base no se vea, debe ser un cono con la base invisible. ¿Cierto? Ese es un cono con que la base no se ve. Si la base se ve, entonces debe ser un cono con que se vea la base. Este es un cono viéndolo desde la base. ¿Listo? ¿Cuáles serían los elementos visibles? Estos serían los elementos visibles. Voy a hacer apenas 3. Y en este caso, los elementos visibles en este serían estos 3, por ejemplo. Hasta ahí. Entonces, si la base no se ve, sería esta respuesta. Que sería el caso de este. Los elementos, ¿qué es visible? Recuerden que en contorno siempre es visible. Esta línea es contorno, esta línea es contorno y esta línea es contorno. El contorno siempre va a ser visible. Entonces usted mira, rayo visual. ¿Ve la base? No la veo, entonces sería esta respuesta. Otra forma es buscar dónde está el elemento más cercano, que en este caso sería B1. Entonces usted analiza si B1 me está quedando aquí o B1 me está quedando acá. ¿Listo? Entonces, al revisar aquí dónde está B1, me da de que B1 me está quedando aquí. Quiere decir que B1 me está quedando acá, me está atravesando todo el cono. Ah, bueno, entonces si uno está ahí, pues esto es visible, toda la curva es visible, esta línea es visible y lo que quede por dentro va a ser punteado. ¿Cuáles son los elementos visibles? Los que salen de esta parte de la curva. Este va a ser visible, este va a ser visible, este también, este también, este también. ¿Listo? Y tengo la visibilidad del cono. ¿Listo? ¿Mejor? Gracias. Ok, vale. Listo. Nos falta vista frontal. Pasemos nuevamente los 12 puntos y analizamos visibilidad. Aquí pasa algo particular. No tengo un plano como filo aquí para que me sirva de barrera. Me toca analizarlo por el elemento más cercano. Entonces vamos a pasar los 12 puntos. ¿Sí? Y perdón, acá. Listo. Extiendo un poquito la lamparita que ya me estoy quedando ciego. Bueno, voy a pasar los 12 puntos y analizamos visibilidad de la vista frontal. Aquí sí ya no vienen por pareja. Ah, bueno, sí vienen por parejas porque esta distancia es la misma de acá. Listo. Entonces vamos a proyectar los 12 puntos. Aquí está el 4. Aquí quedó el 3. Bueno, y más o menos. Bueno,
Creo que más o menos así van los dos. Bueno. Usted lo hace más bonito. Entonces vamos a pasar distancias. El 1 me quedó, la distancia de 1 me quedó aquí pegada. El 1 viene acá, aquí me quedó el 1. ¿Cierto? Pueden hacerlo, hay un truquito que es pasarlo, el 1 pasa por O y la distancia de 0 a 1 debe ser la misma distancia de 1 a 7, como están amarrados sobre una misma línea, pero dejémoslo independiente. Aquí estaría el punto 7, este es el 1, este es el 7, estaría por acá el 7. ¿Sí? Más o menos me cumplen, el 1 y el 7. ¿Sí? Vamos a pasar el 12. Distancia del 12. El 12 está aquí. Aquí está el 12. Y más o menos voy a hacerlo de esta manera para que me rinda. Entonces aquí va a estar el 6. El 2 va a estar a la misma distancia. La distancia del 2 y del 2 es la misma. ¿Dónde está el 2? El 2 está aquí. Y lo paso por acá. Aquí está el 2. Este es el 12. ¿Sí? Como O es punto medio entre las líneas, entonces punto medio va a ser punto medio en todas las vistas, entonces de esa forma la puedo pasar más rápido. Entonces el opuesto del 2 sería el 8. Y listo. Ahí vamos. Ahí se va formando la basecita. Ahora 11,3. 11,3, el 11 viene por aquí. Este es el 11 y su opuesto es el 3. El opuesto del 11, perdón, el opuesto del 11 es el 5. Y me faltaría 11,3. El 3 está por acá. Y el opuesto del 3 es el 9. Y finalmente me haría falta el 10 y el 4. El 10 y el 4 están a la misma altura de O. El 10 y el 4. Bueno, más o menos. Listo. Ahí tengo los 12 puntos. Vamos a hacer aquí la basecita suavecita. Más o menos por donde viene. Esta la podemos hacer a mano alzada. No les voy a pedir que me hagan esta elipsis con instrumentos. Bueno, más o menos. Listo. La visibilidad de este cono. ¿Cómo va a ser visible este cono? Entonces tiene dos respuestas. Lo mismo. Seguimos analizando. 1. Aquí tengo el eje que se ve a la base.
Y esto va a ser la parte visible. ¿Listo? Yo como feo eso. Listo. Entonces, una opción. Tengo aquí el cono y la base visible. ¿Listo? Y la otra posibilidad, tengo el cono y la base invisible. ¿Cuáles son los elementos visibles de este? Estos serían los elementos visibles y para este caso, estos serían los elementos visibles. ¿Cierto? Esas son las dos posibilidades. ¿Listo? Como no tengo un plano como filo o no tengo la base como filo, yo no puedo mirar de aquí para allá. No me sirve la técnica del filo aquí. Entonces sí me toca mirar cuál es el elemento más cercano. Los elementos más cercanos son 3, 4 y 2. 3, perdón. ¿Este es qué? 1, 2, 3, 4 y 5. Este es 5. Y este es 3 y este es 4. Entonces yo miro dónde están este bloque de elementos. Si el 3, el 4 y el 5 están aquí, 3, 4 y 5, o están por acá, 3, 4 y 5. ¿Cierto? Entonces aquí lo estamos mirando. Mire dónde está 3 y 4 y 5. Aquí los tengo. El 3, el 4 y el 5. Entonces, ¿cuál es la respuesta de visibilidad de este cono? ¿La número 1 o la respuesta del número 2? ¿Quién me dice? ¿Cuál es la respuesta? ¿La respuesta 1 o la respuesta 2? A ver, Karen Mendoza. La 2, profe. Perfecto. Entonces, ¿hasta dónde va la visibilidad? Va hasta el... Usted comienzan a abrir aquí la escuadra hasta que lleguen al último elemento. Hasta que me genere el del contorno. ¿Cierto? Entonces, quiere decir, voy a arrancar con el 4, visible. Voy a arrancar con el 5, visible. El 6, visible. 7, es este, visible. El 8 sigue quedando afuera. Mire, el 8 sigue quedando fuera del 7, en mi caso. No sé cuando usted lo haga como le dé. Ya el 9 se mete, y el 10 se mete, el 11 se mete. Entonces, digamos que la visibilidad va hasta el 8. Por este lado, va hasta el 3, el 2, el 1, y ya el 12 se está metiendo. Quiere decir que esta es la visibilidad. Hasta acá serían los elementos visibles. Y cerramos acá la curva. ¿Listo? ¿Qué queda invisible? Estos elementos de acá. Todo esto sería invisible. Este elemento de 12, aquí ya lo puedo colocar invisible. Este elemento de 11 también lo puedo colocar acá invisible. Y este elemento de 10 también lo puedo colocar aquí invisible. Este elemento, bueno, ¿sí? Los que pueda colocar. Aquí quedó uno, lo puedo colocar invisible. Listo. Esa es la visibilidad del cono. ¿Sí? Entonces, resumiendo, bajo aquí el telón. Listo. Hay que llegar a ese instante de encontrar el eje en longitud real para sacar la base como filo. Listo. Una vez tengo la base como filo, le saco la paralela y construyo la base en tamaño real. Debe haber un dato que yo pueda pasar aquí, porque aquí es que yo construyo. No se les olvide, en esta vista construimos base, construir base, no se les olvide. En esta vista construyen la base. No me la vayan a construir en un plano que no sea en tamaño real. Debe estar tamaño real, que no se les olvide. Porque muchas veces, un ejemplo, encuentran el punto A y a partir de A le hacen el tamaño a la abertura del cono. No, señor, tienen que llegar acá, pasar el elemento de referencia, construir la base, montar los dos elementos y me devuelvo. ¿Listo? Entonces ya tengo construcción del cono, ya tengo la estructura y simplemente es pasar distancias y mirar visibilidad. Ok, nos falta un detalle de esta vista.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo puedo ver el cono por la base o puedo sacar el cono por el vértice. Entonces, volvemos por acá, busquemos otro borrador. Chin, chin, chin. Vámonos por acá. Entonces, si aquí tengo el cono, no sé si alcanza a ver. Si usted como yo tengo, esta es la base que yo tengo, viéndolo por debajo, quiere decir que los elementos yo no los voy a poder ver. Estos elementos van a estar, ¿qué? Invisibles. ¿Sí? Invisibles. ¿Por qué no los puedo ver? Porque, claro, estoy sacando la base, lo primero que yo veo, y la base es una superficie, esa base me va a tapar los elementos del cono. Si usted sí me saca la auxiliar por el vértice, ¿cierto? Aquí tengo el vértice, voy a ver todos los elementos cuando salgan. Los dos elementos los voy a ver. ¿Listo? Entonces, hay que tener cuidado usted por qué lado está sacando la auxiliar para el tamaño real. ¿Por acá o por acá? Entonces, quiere ver, si aquí tenemos el ejercicio, estamos sacando la base en tamaño real, ¿cierto? La auxiliar está cerca a la base, quiere decir que estos elementos no puedo verlos, quiere decir que esta base va a estar visible. Toda esta base es lo primero que yo veo. Entonces, si esta base es lo primero que veo, estos elementos del conito deben ser elementos invisibles. Démosle vuelta acá para que no tenga que ponerme a moverme. Giro acá. Y giro acá. Listo. Ahora sí tenemos el ejercicio completo. Visibilidad del cono en todos sus planos. Entonces ya tengo el ejercicio completo. Tengo la estructura del cono, base en tamaño real, visibilidad de esta vista, igual a visibilidad de acá y visibilidad de acá. 5. Preguntas, jóvenes. ¿Sí o no es más fácil ese tema? Este temita no es más